El Ministerio de Salud, como les contábamos, reportó 3.922 casos nuevos de COVID-19, no muy distinto a lo de los días previos, pero la positividad de exámenes PCR se disparó, llegó a un 7,24%, números que no veíamos desde junio del año pasado. Vamos a analizar estos datos con el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Gracias por conversar con nosotros, doctor, muy amable. Muchas gracias por la entrevista, Sebastián. Buenas tardes. Doctor, antes de hablar de la disponibilidad de camas y temas de infraestructura o disponibilidad del sistema, me gustaría preguntarle por estos números. ¿Cómo podemos tomar en consideración estos números? ¿Qué dimensión darle a este repunte que estamos viendo, que de todas maneras ya había sido anunciado hace algunos días, ¿no?, por la presencia de la variante Omicron? Bueno, hasta hace algunas semanas atrás, cuando predecíamos la situación de la variante Omicron y trasladábamos al país la experiencia internacional, era altamente probable que este escenario se empezase a producir. Y creo aún que el número de casos activos, los contagios, que debiera pasar dentro de la próxima semana, debiera ir aumentando progresivamente. Lo importante de todo este incremento de variante Omicron es que el país y su población está más que protegida por los planes de vacunación y especialmente por los planes de refuerzo que hemos empezado y se ha empezado a inocular a las poblaciones de riesgo. De manera de que es esperable que este número de contagios siga aumentando en las próximas semanas. Esto no ha tenido un impacto ni en las tasas de hospitalización y discretamente en aumento de las tasas de consulta por enfermedades respiratorias, ¿doctor? Pero francamente hasta ahora no ha habido impacto en las redes. Doctor, sí. Ahora este impacto que no se ha visto todavía en las UCI, ¿podríamos verlo las próximas semanas de todas maneras? O sea, ¿esto va a generar presión al sistema? Si el número de contagios se eleva exponencialmente, tal como en otras partes, eventualmente, a pesar de que sabemos que esta variante produce enfermedades de menor complejidad, el volumen de casos puede ser de tal magnitud que puede incrementar la tasa de consulta en los servicios de urgencia y tensionar el sistema, pero a través de los servicios de urgencia, la atención primaria y a nivel hospitalario. No en los cuidados intensivos, aunque eventualmente podemos tener también un incremento en la tasa de hospitalización en cuidados intensivos. Sin embargo, creo que ya se está trabajando para prever esa situación. ¿Es necesario aumentar el número de camas y empezar a trabajar en ese punto, doctor? Se lo pregunto en particular porque la contagiosidad de esta variante, de la variante Omicron, es mucho más alta. Y lo que vimos en otras oleadas es que había un aumento, pero era progresivo de los casos. Si acá estamos subiendo en poco tiempo en el número de casos de la manera que vemos, uno se podría imaginar que si eso repercute en las UCI va a ser en la misma velocidad también. No, absolutamente. Basado en esa cinética y en ese elemento de información, es que ya hay una activación y una alerta amarilla en el sistema público-privado y hay un incremento que en una primera etapa es cercana a las 60 camas y en una segunda etapa es progresivamente mayor de acuerdo a la información que se va proviendo sanitariamente. Lo que quiero transmitir es que ya hay una activación del sistema integrado público-privado que está permitiendo un incremento progresivo del número de camas. Hoy día y probablemente mañana ya vamos a llegar nuevamente a 2.000 camas, tratando de prever y tener un stock de estas disponible en caso necesario. Pero ya hay una alerta amarilla en nuestro sistema nacional. Ajá. Doctor, ahora la capacidad que tenga el sistema en términos de camas críticas, hoy día ya está utilizada una parte de eso también por enfermedades que no son COVID-19. ¿Qué porcentaje de ocupación tenemos al día de hoy? Hoy día hay un porcentaje cercano al 88% y hay prácticamente 2.000 camas, de las cuales hay desocupadas 250. Es decir, hay una cierta distensibilidad, primero para seguir aumentando el número de camas y segundo, para mantener el sistema discretamente holgado frente a un aumento brusco mantenido del número de casos COVID con variante Omicron. Lo que hoy día hay fundamentalmente los cuidados críticos
crítico del país, son probables muchas más enfermedades no COVID que COVID. Y los COVID siguen mantenidos, estables, no hemos tenido un impacto mayor por ahora. Hay que esperar unas semanas para ver qué va a pasar con esta tasa de contagio, con la tasa de hospitalización, pero el sistema está totalmente activado. Ahora, de todas maneras, hay zonas donde se está produciendo un aumento de casos de contagios, me refiero, no necesariamente de pacientes en UCI, pero un aumento de casos realmente impresionante. La positividad en Antofagasta en el balance hoy día es de 32%, se ha visto un crecimiento superior al 400% en una semana en Arica y Parinacota, en Tarapacá. O sea, en esas zonas probablemente se vive una situación más compleja todavía desde el punto de vista del sistema. Sí, y teniendo la experiencia en la segunda ola, para esas zonas que tienen una tasa de contagio por 100.000 habitantes muy elevada, como Tarapacá, Arica, Parinacota, Antofagasta, se ha dispuesto también, si es necesario, las transferencias de casos dentro de las mismas regiones o dentro de las regiones a otra región que esté con más distensibilidad y con más disponibilidad de camas en caso necesario. A pesar de todo, estas regiones han podido manejarlas sin mayores dificultades, no obstante se los están monitorizando en forma permanente para eventuales transferencias si es necesario a un sector donde haya mayor disponibilidad de camas. Lo que sí es importante decir de que también la atención primaria, los servicios de urgencia, la disponibilidad de camas de menor complejidad puede ser una necesidad y también se está trabajando en ella. Ajá. O sea, la posibilidad de empezar con traslados de pacientes es concreta en el corto plazo. Está planificada o así en el programa preventivo de enfrentamiento a la variante Omicron, junto con un incremento de camas y una reconversión, las transferencias y los traslados y la activación de la atención primaria y de los servicios de urgencia. Todo eso ya está marchando en forma permanente, continua y progresiva, tratando de dar mayor seguridad a la población. Luis, hoy día conocíamos datos que publica el diario El Mercurio, bien interesante, porque plantea que el 70% de los nuevos contagios no cuenta con sus dosis de refuerzo, lo que habla también del largo camino que hay que recorrer todavía con ese grupo en particular y de seguir reforzando esa dosis de refuerzo. ¿Cómo enfrentar esta nueva oleada con esa urgencia cuando ya vemos que el virus Omicron está avanzando muy rápido? Bueno, yo recuerdo que hay aproximadamente 1.100.000 personas que tiene esquema de vacunación incompleta o derechamente no está vacunado. Son ellos los que mayoritariamente se están enfermando y son ellos los que mayoritariamente cuando hacen un COVID están llegando a los cuidados intensivos. Por otro lado, es muy importante esta dosis de refuerzo para las personas que tienen una alta carga de enfermedad o reciben medicamentos inmunosupresores como consecuencia de su enfermedad basal. Pero también es importante recordar que hay una demora de personas que teniendo su esquema de 2 dosis bien puesto, no se ha reforzado con la primera dosis de refuerzo. Para ellos, creo que también es el mensaje muy importante, que se acerquen a vacunarse con su primera dosis de refuerzo, porque sabemos que esa dosis de refuerzo protege muy fuertemente de cualquier infección por Omicron. O sea, hay una potenciación de grupo de riesgo, pero también no debemos olvidar que de ese 1.100.000 personas es necesario avanzar para gente que no está vacunada o que tiene una vacunación incompleta y le falta la primera dosis de refuerzo. Para usted que está en esa situación, acérquese a inocularse. La vacuna es segura, es gratuita, se le hace un reporte y una monitorización de los efectos adversos, pero sabemos que protege muchísimo frente a cualquier cepa. Ajá. Luis, una última pregunta. Ahora, ¿conviene ir avanzando en la 4ª dosis o la segunda de refuerzo, para ser precisos, cuando hay tanta gente que no se ha vacunado con la tercera? Es que es paralelo, yo creo que aquí es paralelo. Lo que se está haciendo en 4ª dosis me parece a mí en forma correcta y por lo demás la experiencia internacional y son la información que ya está publicada, es que grupos de riesgo, aquellos que tienen inmunidad reducida o porque reciben
reciben medicamentos inmunosupresores producto de su enfermedad, esta dosis de refuerzo potencia la necesaria circulación de defensa o anticuerpos contra esta variante y protege de realizar casos más graves. Progresivamente ese grupo de riesgo, que en Chile son varios miles, se van a ir inoculando, tratando de darle este manto protector. Y teóricamente aquellos que están con las primeras dosis de refuerzo más de 4 meses, también debiera inocularse progresivamente. Creo que es la posición correcta. Bien, doctor Castillo, gracias por conversar con nosotros.